El millonario sale llorando de un hospital donde su esposa está internada con una enfermedad grave. Pero un niño de la calle dice algo que lo dejó sin palabras. Una brisa fría, cargada del inconfundible olor a ozono y a desinfectante, recorrió el largo pasillo del hospital, haciendo que cada paso resonara como un eco del destino ineludible. Era una noche en la que la penumbra parecía querer abrazar cada rincón del lugar, y en medio de esa atmósfera casi irreal, un sonido distante, como el murmullo sordo de un reloj acelerado, marcaba el inicio de una historia que nadie podría prever. En ese preciso instante, Gabriel Montenegro, un hombre acostumbrado a rodearse de lujos y poder, se encontraba de pie frente a la gran puerta de cristal del hospital. Su figura imponente contrastaba violentamente con la vulnerabilidad que se reflejaba en sus ojos, esos que hoy estaban empañados por una mezcla de desesperación y resignación. Su traje, siempre impecable y cuidadosamente seleccionado, parecía ahora un manto demasiado ajustado, incapaz de ocultar el temblor de sus manos que, sin que él lo notara, rozaban nerviosamente la solapa. Cada textura de la tela se percibía con agudeza en su piel. El sutil roce del algodón y la ligera aspereza del forro interior que en otro tiempo hubiera simbolizado seguridad y control. Mientras caminaba despacio, con pasos que parecían medidos y dolorosamente lentos, el sonido de sus pisadas se mezclaba con el incesante zumbido de las luces fluorescentes. Este zumbido, monótono y perturbador, generaba una vibración casi táctil en el aire, haciendo que cada latido de su corazón pareciera una nota más en esa sinfonía de angustia. El suelo frío y ligeramente húmedo, reflejo del constante flujo de la humedad en un ambiente hospitalario, se convertía en un recordatorio tangible de la fragilidad de la existencia humana. En la penumbra del corredor, una puerta entreabierta dejaba escapar una luz mortecina, sugiriendo la presencia de una sala de espera en la que las sombras danzaban al compás de la incertidumbre. Allí, el ambiente era un caleidoscopio de sensaciones, el aroma metálico de la sangre mezclado con el fresco perfume de la lejía, la sensación rugosa de las paredes frías al tacto y el eco distante de conversaciones entrecortadas por el nerviosismo. Gabriel apenas podía notar estos detalles. Su mente estaba absorta en el recuerdo de una sonrisa que se desvanecía y en el inminente temor de perder aquello que más amaba. Elena, su esposa, yacía en una habitación contigua, rodeada de monitores que emitían pitidos regulares, cada uno de ellos marcando el pulso de una vida en suspenso. La fragancia a medicamentos, mezclada con el tenue olor a flores marchitas de un jarrón olvidado en una esquina, se impregnaba en el ambiente, haciendo que la habitación pareciera un santuario de silencios y despedidas anticipadas. Los suaves ronroneos de las máquinas de respiración se entrelazaban con el sonido sutil del ventilador, creando una sinfonía melancólica que parecía narrar la historia de un amor que, a pesar de los lujos y las riquezas, estaba siendo probado por la adversidad. Gabriel, en su breve paso por el vestíbulo, percibió el contraste absoluto entre el brillo de la tecnología y la cruda realidad de la fragilidad humana. Sus pasos resonaban con una cadencia casi ritual, como si cada pisada fuera un intento de ordenar sus pensamientos caóticos. El tacto del mármol frío bajo sus zapatos, la superficie pulida que reflejaba su silueta distorsionada, le recordaban que, a pesar de todo, seguía siendo un ser humano vulnerable. Mientras tanto, en el exterior del hospital, la ciudad continuaba su incesante murmullo nocturno. En una acera iluminada solo por la luz trémula de un farol, Diego, un niño de la calle cuyos ojos brillaban con una madurez inesperada,
observaba el edificio con una mezcla de asombro y melancolía. Sus ropas, gastadas y manchadas por el polvo del tiempo, apenas lograban cubrir la delgada capa de piel que contaba historias de noches frías y días de lucha. El tacto áspero del concreto bajo sus pies descalzos y el roce del viento frío en su rostro eran para él tan familiares como la risa de un amigo perdido. En sus manos aferraba con delicadeza un pequeño paquete envuelto en papel arrugado, un tesoro modesto que había logrado conseguir en algún rincón olvidado de la ciudad. Diego, a diferencia de Gabriel, estaba en sintonía con cada detalle de su entorno. El murmullo de la ciudad, el eco de pasos apresurados, el crujido de hojas secas arrastradas por el viento, todo formaba una partitura sensorial que narraba la lucha diaria de quienes vivían al margen del confort. Cada sonido y cada olor tenían para él un significado profundo, una lección sobre la vida, la pérdida y sobre todo la esperanza. El destino quiso que, en esa noche cargada de contrastes, los caminos de Gabriel y Diego se cruzaran de una manera tan inesperada como transformadora. Mientras Gabriel se acercaba a la salida del hospital, sus pensamientos nublados por la incertidumbre y el dolor, el repentino encuentro con el pequeño Diego se convirtió en un rayo de luz en medio de la oscuridad. Sin previo aviso, el niño apareció, emergiendo de entre la penumbra con una naturalidad que contrastaba con la solemnidad del lugar. El sonido crujiente de los pasos de Diego en la acera mojada llamó la atención de Gabriel, quien, en un instante de desconcierto, detuvo su marcha. La mirada de Diego, profunda y serena, se encontró con la de Gabriel, creando un puente de silencio y comprensión que parecía desafiar las barreras de la edad y la experiencia. En ese breve pero eterno intercambio de miradas se pudo notar la intensidad de una pregunta muda, una interrogante que iba más allá de las palabras y que resonaba en lo más profundo del alma de ambos. Gabriel, aún con el eco de los pitidos, de los monitores y el incesante zumbido de las luces en la cabeza, sintió que el mundo a su alrededor se desaceleraba. Cada sonido se volvía más nítido, cada olor más penetrante. El aroma a humedad del asfalto, mezclado con el perfume de la noche, parecía encapsular la esencia misma de una existencia que había olvidado cómo sentir. El tacto de la brisa, fría pero reconfortante, le recordaba que pese a la adversidad, la vida continuaba en cada suspiro del ambiente. Por su parte, Diego, con su inocencia teñida de una sabiduría inusitada, caminaba con la seguridad de quien ha conocido las penurias y la belleza oculta en cada rincón olvidado. La textura de sus dedos, endurecidos por el roce constante con la realidad, y el eco de su risa casi imperceptible cuando algo le sorprendía, daban cuenta de una resiliencia que pocos adultos podrían comprender. Mientras se movía por la acera, el niño notó en Gabriel un destello de humanidad que había sido opacado por años de aparente invulnerabilidad. La tensión en el ambiente se hizo palpable cuando, en medio de aquella convergencia de mundos, tan distintos, el destino preparaba la primera de muchas revelaciones. Gabriel, al ver la figura diminuta de Diego, sintió una punzada en el corazón, una mezcla de desconcierto y una extraña sensación de familiaridad. Podría ser que, en aquella mirada intensa y en esa presencia aparentemente insignificante, se escondiera una lección que él había ignorado durante demasiado tiempo. La pregunta, aunque silente, se colaba entre sus pensamientos con la persistencia de un eco lejano. A lo lejos, el ruido de un camión que pasaba por la avenida interrumpió el silencio, añadiendo una capa más a la sinfonía urbana que servía de fondo para ese encuentro. Sin embargo, ni el estruendo del motor ni el murmullo del tráfico lograron disipar la concentración de Gabriel, quien se sumergió en un mar de emociones contradictorias.
Cada latido acelerado, cada suspiro contenido, era un recordatorio de que, en ese preciso instante, la vida le estaba ofreciendo una oportunidad para redescubrir lo que realmente importaba. El contraste entre la fría majestuosidad del hospital y la cruda autenticidad del mundo exterior se hacía cada vez más evidente. La fragilidad del ser humano se revelaba en cada detalle, en la suavidad de la piel de Elena, en la desesperación contenida de un hombre que siempre había sido fuerte, en la resiliencia de un niño que, a pesar de todo, encontraba la belleza en cada esquina. El entorno se transformaba en un escenario teatral, donde cada elemento, desde el tacto del aire hasta el aroma de la lluvia inminente, contribuía a tejer la narrativa de una vida en proceso de cambio. En este instante, cuando las sombras parecían abrazar cada rincón y la luz de un farol solitario se colaba entre las hojas de un árbol cercano, Gabriel y Diego se encontraban en el umbral de algo mucho mayor. Sin pronunciar palabra alguna, el niño extendió la mano hacia el hombre, en un gesto cargado de una inocencia que parecía desafiar la lógica del mundo. Ese contacto fugaz, casi imperceptible, se sintió como una promesa de que incluso en los momentos más oscuros, una chispa de esperanza podía emerger. El hospital, con sus pasillos interminables y su aire cargado de historias no contadas, se convertía en el telón de fondo de un encuentro destinado a cambiarlo todo. Cada detalle sensorial, el frío del mármol, el susurro del viento, la mezcla de olores entre lo clínico y lo orgánico, creaba una atmósfera que invitaba al espectador a sumergirse en una experiencia visceral, en la que el tiempo parecía haberse detenido para permitir una conexión profunda y transformadora. Gabriel, aún con la mirada fija en aquel pequeño ser que había irrumpido en su existencia, comenzó a cuestionar las certezas que durante tanto tiempo había considerado inamovibles. En el contraste entre la opulencia de su vida y la cruda realidad que Diego representaba, se abría una grieta a través de la cual la vulnerabilidad y la esperanza se entrelazaban en una danza silenciosa. Esa grieta se transformaba en el primer indicio de un cambio inminente, una señal de que el destino, a veces, elige los encuentros más improbables para revelarnos lo que realmente importa. La noche continuaba, y mientras las luces del hospital se desvanecían poco a poco en el amanecer, Gabriel sintió que algo en su interior comenzaba a despertar. Una mezcla de dolor, asombro y una extraña serenidad se apoderó de él. Cada sensación, el roce frío del aire en su piel, el murmullo lejano de la ciudad, la textura áspera del concreto bajo sus pies, se transformaba en parte de un todo que a partir de ese momento ya no sería el mismo. En esa amalgama de sensaciones y emociones, el encuentro con Diego no era simplemente una casualidad, era el preludio de una revelación que, aunque aún velada, prometía cambiar el curso de la vida de Gabriel. Mientras los primeros rayos del sol comenzaban a iluminar el horizonte, el hospital, testigo silencioso de tantas historias y despedidas, parecía susurrar que cada final encierra el germen de un nuevo comienzo. Y en ese instante, con el corazón latiendo a un ritmo acelerado y la mente llena de preguntas sin respuesta, Gabriel se encontró al borde de un viaje emocional que lo llevaría a descubrir, a través de cada palabra y cada silencio, el verdadero significado de la existencia. La experiencia de esa noche se grabó en cada fibra de su ser. La intensidad del frío en la piel, el eco persistente de los pasos en el pasillo, el sutil perfume del desinfectante mezclado con el aroma a vida y pérdida. Todo se combinaba en una sinfonía de sensaciones que, a pesar del dolor, invitaban a mirar hacia adelante, a redescubrir el valor de cada instante compartido.
Y mientras Gabriel se alejaba lentamente del hospital, la imagen del pequeño Diego, con su mirada llena de preguntas y de respuestas no pronunciadas, se quedaba impresa en su mente, como un faro que, en medio de la oscuridad, prometía guiarlo hacia una verdad largamente olvidada. Con cada paso que daba en esa noche cargada de presagios, Gabriel comprendía que la vida, en su complejidad y belleza, estaba a punto de ofrecerle una lección que trascendería el dolor y la desesperación. La intersección de dos mundos tan distintos, el del poder y el de la humildad, el de la seguridad y el de la incertidumbre, se convertía en el punto de partida de un viaje interior donde cada textura, cada aroma y cada sonido contribuían a revelar que, en el fondo, lo que realmente importaba era la capacidad de sentir, de amar y de vivir cada momento con la intensidad de quien sabe que el tiempo es un regalo invaluable. Así, en la penumbra del amanecer y con el eco de aquella noche resonando en cada latido, Gabriel Montenegro inició el camino hacia una transformación que prometía ser tan sorprendente como inevitable, marcando el comienzo de una historia que cambiaría su vida para siempre. La noche se había transformado en un escenario de angustia apenas había empezado. En el interior del hospital, mientras el murmullo constante de las máquinas seguía marcando el ritmo incesante de la existencia, Gabriel se encontraba frente a la puerta de la sala de emergencias. Sus pasos, aunque firmes en apariencia, ocultaban el temblor interno de un alma que estaba a punto de quebrarse. El aire en el pasillo parecía vibrar con una carga invisible, densa y casi palpable, como si cada molécula estuviera impregnada de un presagio ineludible. Al llegar a la sala de espera, un silencio sepulcral lo envolvió momentáneamente, roto únicamente por el eco lejano de una alarma sutil que se mezclaba con el tic-tac acelerado de un reloj de pared. El ambiente estaba cargado de una tensión que se notaba en cada respiración, en cada latido acelerado del corazón. Los olores se intensificaban. El agudo y penetrante aroma del alcohol en gel, mezclado con el leve perfume a flores frescas que, en un intento de suavizar la crudeza del entorno, parecía demasiado efímero para contrarrestar la frialdad del ambiente. Fue en ese preciso instante cuando un médico, con la mirada entrecortada por el peso de la responsabilidad, se acercó a Gabriel. Con voz apenas audible pero cargada de gravedad, el doctor comenzó a relatarle la cruda verdad. Elena, su amada esposa, se encontraba en una situación crítica. Cada palabra del médico se deslizó como una puñalada, rompiendo el silencio con una frialdad que parecía congelar el tiempo. Las palabras irreversible y sin esperanzas resonaron en la mente de Gabriel, cada una de ellas abriendo un abismo de desesperación en su interior. La habitación, con sus paredes pálidas y el frío intenso del concreto, se transformó en un espacio de desolación. El doctor continuó exponiendo detalles clínicos con una precisión casi mecánica, pero para Gabriel esas cifras y términos médicos se convirtieron en símbolos de una traición impía, la traición de la vida misma, que parecía arrancar cada rayo de luz de su existencia. El sonido de su propia respiración, agitada y entrecortada, se mezclaba con el pitido constante de los monitores, creando una sinfonía macabra que le recordaba la fragilidad de cada instante. Con el cuerpo entumecido por la incredulidad, Gabriel salió de la sala de emergencias. Cada paso que daba se sentía como una marcha fúnebre, un recorrido que lo llevaba inexorablemente hacia un destino del que no podía escapar. Mientras atravesaba el vestíbulo, la luz del pasillo le parecía opaca y distante, sin poder contrarrestar la oscuridad interna que lo envolvía. Los ecos de sus pasos se mezclaban con el sonido distante de la lluvia que comenzaba a golpear suavemente el pavimento exterior,
aportando un toque casi irónico a la tragedia que se estaba desarrollando en su interior. Al salir por la gran puerta, de cristal, el aire frío de la noche golpeó su rostro con una intensidad inesperada. El aroma a tierra mojada y a hojas húmedas se mezclaba con el persistente olor a asfalto caliente, creando una atmósfera casi onírica. En ese instante, mientras el cielo se abría en un manto de estrellas tímidas, Gabriel se apoyó contra un poste de luz. La textura rugosa del metal, fría al tacto, le ofreció una breve distracción de su tormento interior. Cada gota de lluvia que caía parecía llevar consigo el peso de su dolor, y la humedad del ambiente se impregnaba en su piel, intensificando cada latido acelerado de su corazón. Fue entonces cuando, en medio de esa penumbra y confusión, apareció Diego. El niño, de mirada intensa y expresión serena, emergió de entre las sombras, como si hubiera sido parte de esa noche desde siempre. Su aparición no fue anunciada por ningún sonido grandilocuente, sino por el suave crujido de sus pasos sobre el pavimento húmedo. Diego llevaba consigo una aura de misterio, una inocencia que contrastaba dramáticamente con la crudeza de la realidad que lo rodeaba. Su ropa, vieja y desgastada, apenas resistía el embate del tiempo, y en su rostro se dibujaba una madurez que superaba con creces su corta edad. El encuentro fue abrupto. En un instante, el silencio que envolvía a Gabriel se vio interrumpido por una pregunta inesperada, pronunciada con una voz que, a pesar de su juventud, llevaba consigo el peso de la experiencia. ¿Por qué estás llorando si aún tienes tiempo? La pregunta flotó en el aire, suspendida entre la realidad y un misterio que desafiaba la lógica. Las palabras del niño se impregnaron en cada rincón de la noche, resonando con la fuerza de un trueno silencioso que sacudió los cimientos del alma de Gabriel. El impacto de aquella frase fue devastador. Cada sílaba parecía llevar consigo un mensaje oculto, una verdad enterrada en lo más profundo de su ser que había estado aguardando el momento de ser revelada. Gabriel, incapaz de articular una respuesta en ese preciso instante, se quedó inmóvil, con la mirada fija en el rostro del niño. Las luces parpadeantes del letrero luminoso cercano parecían imitar el temblor de sus ojos, mientras la lluvia continuaba cayendo en un compás casi hipnótico. El ambiente a su alrededor se transformó en una amalgama de sensaciones que desafiaban cualquier intento de descripción. La frescura del aire nocturno, la humedad que se filtraba en cada poro de su piel, el eco distante de un auto que pasaba, todo se unía en una sinfonía de contradicciones. Cada sonido, cada olor, cada textura se volvía intensamente real, como si el universo hubiera concentrado en ese momento toda la carga emocional del mundo. Gabriel comenzó a cuestionarse todo lo que había creído saber. La pregunta del niño se repetía una y otra vez en su mente, retumbando con fuerza en el silencio de la noche. ¿Por qué estaba llorando si aún tenía tiempo? La ironía de aquellas palabras se hacía cada vez más evidente. ¿Tiempo para... o qué? Tiempo para corregir errores, para decir adiós, para remediar el dolor. La noción de tiempo se volvió difusa, transformándose en un concepto abstracto que se desvanecía entre las sombras de sus recuerdos. El niño, con su mirada fija y su postura serena, parecía ser la encarnación de una sabiduría ancestral, una voz de la verdad que desafiaba las convenciones del dolor y la desesperación. Diego no parecía asustado por la crudeza del momento, ni por el abismo de emociones que se desbordaba en el alma de Gabriel. En cambio, su presencia era un recordatorio silencioso de que, incluso en medio de la tragedia, había espacio para la reflexión, para la posibilidad de encontrar respuestas en los lugares más insospechados. Mientras Gabriel trataba de recomponer sus pensamientos, el niño se acercó lentamente, como si cada paso estuviera calculado
para no perturbar el frágil equilibrio entre la realidad y la esperanza. Con cada movimiento, el roce de sus pequeños zapatos contra el pavimento mojado creaba una cadencia que, extrañamente, ofrecía consuelo. La textura áspera del concreto se mezclaba con la suavidad de la voz del niño, creando un contraste que hablaba directamente al corazón de Gabriel. «Aún tienes tiempo», repitió Diego, esta vez con una convicción que parecía desafiar la misma noción del destino. La pregunta se colgó en el aire, cargada de una intensidad que lo envolvió todo. Gabriel, con el rostro marcado por la confusión y el dolor, comenzó a sentir que por primera vez en mucho tiempo, algo en su interior empezaba a ceder. La pregunta del niño se transformó en un eco que desafiaba su resistencia, en una invitación a enfrentar la realidad que había estado evitando durante tanto tiempo. En ese instante, el mundo exterior parecía detenerse. La lluvia, que antes caía en un murmullo incesante, se volvió casi imperceptible, como si la naturaleza misma quisiera respetar el silencio de aquel momento crucial. La brisa, antes helada y cortante, se tornó casi acariciante, como si el universo quisiera ofrecer una caricia en medio del caos. Gabriel, con los ojos llenos de lágrimas, que no sabía si eran de dolor o de una nueva esperanza, se encontró inmerso en una encrucijada emocional. La atmósfera se impregnó de una mezcla embriagadora de incertidumbre y posibilidad. La pregunta de Diego se convirtió en el detonante de una transformación que aún estaba por desatarse, una chispa capaz de encender una revolución interna en un hombre que había vivido demasiado tiempo en la rigidez de sus propios muros. Cada palabra del niño, cada suspiro que parecía escaparse de sus labios, llevaba consigo el potencial de cambiar el curso de su existencia. Mientras la noche avanzaba y las sombras se alargaban en un baile silencioso, Gabriel empezó a ver en Diego no solo a un niño de la calle, sino a un mensajero que había venido a recordarle la fragilidad y al mismo tiempo la inmensa belleza de la vida. La intensidad de la pregunta, formulada con una inocencia desarmante, abrió una puerta en su mente, una puerta que llevaba a un laberinto de emociones y recuerdos largamente enterrados. El ambiente se volvió denso, casi tangible, en el que cada gota de lluvia parecía contar una historia, en el que cada susurro del viento llevaba consigo fragmentos de un pasado olvidado. Gabriel, con la mente inundada de interrogantes y el corazón latiendo con fuerza renovada, sintió que aquel encuentro marcaba el inicio de un cambio profundo, un giro inesperado que desafiaría todo lo que había conocido hasta ese momento. En medio de la penumbra y la humedad, mientras las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia, la pregunta de Diego se grabó en el alma de Gabriel. ¿Por qué estás llorando si aún tienes tiempo? No era solo una pregunta retórica, sino un llamado a la acción, una invitación a romper las cadenas del dolor y a abrazar la fugacidad de cada instante. El silencio que siguió fue tan elocuente como cualquier palabra, y en ese silencio se forjó el primer eslabón de una transformación que lentamente tomaría forma. La noche seguía su curso, indiferente a la tormenta interna de Gabriel, pero cargada de un misterio que apenas comenzaba a revelarse. Cada sonido, cada imagen, cada sensación se fundía en una narrativa que prometía llevarlo a un camino lleno de incertidumbre y redención. Con la mirada fija en Diego, el hombre comprendió que, a pesar de la cruda noticia que acababa de recibir, aún existía la posibilidad de reconstruir su mundo, de encontrar en el dolor la semilla de una nueva esperanza. Y así, mientras el eco de aquella pregunta seguía resonando en el frío aire nocturno, Gabriel se dio cuenta de que había llegado el momento de tomar una decisión crucial. El destino, representado en la inocencia de un niño,
Le ofrecía una salida inesperada, un camino donde el tiempo, en lugar de ser un enemigo implacable, podía transformarse en un aliado silencioso. Con cada latido, cada gota de lluvia y cada sombra danzante, la noche se convirtió en el escenario perfecto para un renacer, en el que el dolor se fusionaría con la esperanza para crear una nueva versión de sí mismo. En ese instante, mientras el murmullo de la ciudad y el sonido lejano de la lluvia se entrelazaban en una melodía de transformación, Gabriel comprendió que la pregunta de Diego no era una simple curiosidad, sino el inicio de un viaje hacia lo desconocido. Un viaje en el que cada paso lo llevaría a descubrir que, a pesar de la adversidad, siempre había tiempo para cambiar, para amar, para vivir intensamente cada instante. Con el rostro bañado en lágrimas y la mente inundada de nuevas interrogantes, Gabriel decidió en ese preciso momento que no podía seguir permitiendo que el dolor definiera su existencia. La respuesta a la pregunta del niño se había convertido en la chispa que encendería una revolución interna, una llamada urgente a reconectar con la esencia de la vida. La noche, testigo silenciosa de esa transformación, continuó su curso, dejando en cada rincón de la ciudad un rastro de esperanza y misterio. Mientras Gabriel se alejaba lentamente, dejando atrás el eco de la tragedia, llevaba consigo la certeza de que en el cruce de caminos entre el sufrimiento y la redención se encontraba la posibilidad de renacer. La pregunta de Diego, impregnada de una intensidad casi mística, se había transformado en el preludio de una historia que, aunque marcada por la oscuridad, prometía culminar en una luz inesperada, capaz de transformar incluso los destinos más sombríos. La madrugada se extendía lentamente, dibujando en el horizonte un tenue resplandor que prometía el amanecer, mientras Gabriel se adentraba en un laberinto de emociones contradictorias. Tras la enigmática pregunta de Diego, su mente había quedado invadida por un torbellino de recuerdos y dudas, y en el silencio húmedo de la noche, el murmullo de la lluvia parecía ahogar el dolor y al mismo tiempo amplificar su angustia. Con el rostro aún húmedo de lágrimas y el corazón palpitante de incertidumbre, Gabriel decidió adentrarse en un pequeño parque contiguo al hospital. Un refugio olvidado donde la naturaleza se mezclaba con la melancolía de las luces parpadeantes y el eco distante de la ciudad. Allí, bajo la sombra de un viejo roble cuyas hojas temblaban con la brisa nocturna, se encontró con Diego, quien ya esperaba, sentado en un banco de madera desgastada. La textura rugosa del banco, marcada por años de uso y las cicatrices del clima, parecía contar historias de encuentros similares, de almas errantes en busca de respuestas. Diego levantó la mirada, y en sus ojos se percibía una mezcla de desafío y compasión, una invitación silenciosa a descubrir los secretos que se ocultaban tras su inocente semblante. Sin perder tiempo, Gabriel se sentó a su lado, sintiendo el frío del metal del respaldo rozar su piel, como un recordatorio tangible de la frialdad que había estado impregnando su existencia. Las primeras palabras se deslizaron de los labios de Diego con una naturalidad desconcertante, como si cada frase fuera parte de un guión previamente escrito en el libro de la vida. No es fácil, ¿verdad? Vivir pensando que el tiempo es algo que se desperdicia en lamentaciones, dijo con voz pausada, mientras una brisa suave revolvía las hojas del roble y hacía danzar sombras sobre sus rostros. Gabriel, con el alma atrapada entre el dolor de la pérdida y la sorpresa por aquella revelación, asintió lentamente. No necesitó explicaciones. En aquella conversación tácita, el silencio y la empatía se convirtieron en palabras más elocuentes que cualquier discurso. Mientras la noche se hacía más profunda, la atmósfera se impregnaba de una intensidad casi mística. Los sonidos,
Del entorno parecían intensificarse, el crujir de las ramas al compás del viento, el incesante golpeteo de la lluvia sobre las hojas y la melódica resonancia de un viejo grillo escondido entre la hierba. Cada uno de esos detalles sensoriales contribuía a una sinfonía que hablaba de la fragilidad y la belleza de la existencia. Gabriel, aún con el recuerdo de la devastadora noticia resonando en su interior, encontró en esas pequeñas melodías una especie de consuelo, una invitación a mirar más allá del dolor inmediato. Diego, con su mirada serena y penetrante, comenzó a relatar fragmentos de su propia historia, aquellos momentos que lo habían formado y moldeado en alguien mucho más sabio de lo que su corta edad sugería. Con una voz que denotaba tanto inocencia como madurez, contó cómo había aprendido desde muy pequeño a valorar cada instante, a no dar por sentado ni la risa ni el abrazo de quienes le rodeaban. Perdí a alguien muy querido cuando era apenas un niño, confesó, y en el silencio que siguió, la atmósfera se cargó de una sensación de inminente revelación. Cada palabra parecía llevar consigo el eco de una verdad dolorosa, pero necesaria, una lección sobre la impermanencia de la vida. Las confesiones del niño se entrelazaron con las propias reflexiones de Gabriel. Mientras el joven hablaba, el hombre recordaba los momentos en que, cegado por su éxito y sus responsabilidades, había descuidado lo más valioso: el amor y la presencia de su esposa. Esa revelación silenciosa lo invadió con una fuerza abrumadora, haciendo que cada gota de lluvia, cada murmullo del viento, pareciera gritar la urgencia de remediar el pasado. La sensación de abandono, la culpa de no haber estado presente en los momentos cruciales, se mezclaba con la esperanza de un cambio, un nuevo comienzo que se asomaba tímidamente en el horizonte. La conversación se tornó en un intercambio profundo y visceral en el que las barreras de la edad y la experiencia se desvanecían ante la sinceridad de las palabras. Diego, con una claridad que desafiaba la lógica, preguntó a Gabriel sobre sus propios miedos y sueños. ¿Qué es lo que realmente te asusta? ¿Acaso es el miedo a perder o el miedo a no haber amado lo suficiente? La pregunta, formulada con la precisión de alguien que ya había experimentado la amarga lección de la pérdida, resonó en el alma de Gabriel. En ese instante cada detalle a su alrededor se intensificó. El frío del aire se tornó más penetrante, el tacto de la lluvia en sus manos se transformó en una caricia casi redentora y el murmullo distante de la ciudad se convirtió en un eco de posibilidades y renuevos. Gabriel se abrió, dejando caer sus miedos como hojas secas al suelo del parque. Con una voz temblorosa, confesó cómo había descuidado el tiempo compartido, cómo había permitido que la rutina y el peso del éxito le impidieran disfrutar de lo que realmente importaba. Cada palabra estaba impregnada de un dolor genuino, de una culpa que lo asfixiaba, pero que, al mismo tiempo, le ofrecía la oportunidad de liberarse. En aquella noche silenciosa, las palabras se convirtieron en un puente entre dos almas dispares, un lazo forjado en la fragilidad y la autenticidad del ser. La atmósfera se volvió casi palpable, como si cada respiración compartida entre el hombre y el niño creara un vínculo invisible, un hilo de esperanza que conectaba el pasado con el futuro. El parque, iluminado tenuemente por una farola solitaria, se transformaba en un santuario de confesiones y revelaciones, donde la sombra del roble parecía custodiar los secretos de quienes se atrevían a enfrentar sus propios demonios. Las hojas caídas, arrastradas por el viento, servían de testigo mudo a la transformación que se estaba gestando en ese rincón olvidado de la ciudad. El diálogo se llenó de silencios elocuentes, de pausas que permitían que cada emoción se asentara en lo más profundo del ser.
Diego, con una mirada que denotaba una comprensión casi sobrenatural, insistía en que cada segundo debía ser aprovechado. El tiempo no espera a nadie, pero también es el regalo más precioso que tenemos, afirmó con convicción, haciendo que cada palabra se sintiera como una verdad innegable. Gabriel, embargado por la intensidad de aquella conversación, comenzó a percibir la vida desde una perspectiva diferente. Cada gota de lluvia, cada sonido, se transformaba en un recordatorio de la belleza efímera de cada instante vivido. Las emociones se mezclaban en una danza casi coreografiada, donde el dolor y la esperanza se entrelazaban en una simbiosis inesperada. Gabriel recordó aquellos días en los que sus sueños parecían inalcanzables, en los que la rutina lo había convertido en un espectador pasivo de su propia existencia. Ahora, frente a la mirada franca y desarmada de Diego, el hombre se dio cuenta de que el verdadero valor no residía en la acumulación de logros materiales, sino en la capacidad de sentir, de amar y de arriesgarse a ser vulnerable. La revelación fue tan intensa que cada latido de su corazón parecía marcar el compás de una nueva sinfonía, una melodía de redención y cambio que le impulsaba a buscar un camino distinto. El parque se convirtió en un escenario donde las emociones se derramaban sin reservas. Los sonidos de la noche, el murmullo de las hojas, el crujir del pavimento bajo los pies y el lejano rumor de la ciudad se fundieron en una armonía que hablaba de ciclos y renacimientos. Mientras Diego seguía compartiendo su historia, el ambiente se impregnaba de un aire de misterio, como si la misma existencia estuviera conspirando para revelar secretos largamente ocultos. La inocencia del niño se transformaba en una fuerza motriz, un impulso que invitaba a Gabriel a abrazar su propia humanidad y a dejar atrás las barreras que había erigido en su interior. La conversación alcanzó un punto álgido cuando, entre confesiones y silencios, Diego se atrevió a preguntar sobre el amor perdido, sobre esa persona que alguna vez había significado todo para Gabriel. Con una voz quebrada por la emoción, el hombre recordó los días de felicidad compartida con Elena, aquellos momentos en los que el mundo parecía detenerse ante la intensidad de sus sentimientos. La imagen de ella, su risa, el toque suave de su mano y el brillo de sus ojos se entrelazaban en su memoria, creando un mosaico de recuerdos que ahora se mostraban con una claridad devastadora. El parque, en esa hora mágica entre la noche y el amanecer, se convirtió en un santuario de nostalgias, donde cada detalle sensorial, la fragancia de la tierra mojada, el frescor del aire, el sonido distante de un grito de algún ave nocturna, añadía capas a la narrativa de un amor que parecía haber quedado atrapado en el tiempo. Con cada palabra compartida, Gabriel fue despojándose poco a poco de la coraza que había construido a lo largo de los años. La presencia de Diego, la autenticidad de sus palabras y la intensidad del ambiente nocturno lo impulsaban a mirar dentro de sí mismo, a enfrentar esos recovecos oscuros donde el miedo y la culpa se habían asentado. La transformación era sutil, casi imperceptible, pero en cada gesto, en cada mirada, se vislumbraba la posibilidad de un renacer. Los susurros del viento, que parecían acariciar su rostro, le recordaban que el tiempo, aunque implacable, estaba lleno de oportunidades para reconstruir lo que se creía perdido. La noche avanzaba y con ella la conversación se transformaba en un viaje íntimo hacia lo más profundo del alma. Los sonidos, las texturas y los olores del parque se fundían en un cuadro casi surrealista, donde cada detalle contribuía a crear una atmósfera cargada de significados. La suavidad de la hierba bajo los pies, el frío del metal del banco y el eco lejano de voces olvidadas se unían para contar una historia de redención y esperanza
donde cada elemento sensorial era una invitación a vivir intensamente el ahora. Gabriel se dio cuenta de que, en ese pequeño parque, había encontrado más que un simple refugio. Había hallado una chispa que despertaba en él la capacidad de sentir de nuevo. La presencia de Diego era un recordatorio de que, a pesar del dolor y la pérdida, la vida seguía ofreciéndole segundas oportunidades y que cada momento, por insignificante que pareciera, tenía el poder de transformar el alma. Con la mirada fija en el horizonte que comenzaba a aclararse, el hombre comprendió que el viaje hacia la redención no sería fácil, pero que el primer paso había sido dar voz a esos sentimientos largamente reprimidos. En esa hora silenciosa y cargada de misterios, la narrativa de sus vidas se entrelazaba en una danza de emociones que desafiaba las convenciones. La inocencia del niño y la experiencia del hombre se fundían en un relato que hablaba de la universalidad del sufrimiento, pero también de la infinita capacidad del ser humano para reinventarse. Con cada confesión y cada silencio compartido, Gabriel sentía que las heridas del pasado comenzaban a cicatrizar, dejando paso a una promesa de renovación y amor incondicional. La madrugada se convirtió en testigo de este proceso íntimo y transformador. Cada latido, cada caricia del viento, se sumaba a la sinfonía de redención que emergía en el pequeño parque. Mientras el primer rayo de sol se asomaba tímidamente por entre las nubes, Gabriel se dio cuenta de que, a pesar del dolor y de las preguntas sin respuesta, había encontrado una claridad inesperada en medio de la oscuridad. La voz de Diego, con su sabiduría ancestral y su inquebrantable fe en el valor de la vida, seguía resonando en su mente, como un faro que guiaba sus pasos hacia un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. Y así, en el silencio cómplice del amanecer, las almas de Gabriel y Diego se unieron en una comunión de verdades y esperanzas. Lo que había comenzado como un encuentro fortuito en medio de la desesperación se transformó en un viaje profundo y revelador, en el que cada palabra, cada gesto, se convertía en una promesa de cambio. La noche se desvanecía, pero el eco de aquella conversación quedaría grabado para siempre en el corazón de Gabriel, marcando el inicio de un proceso que lo llevaría a redescubrir el valor del amor, del perdón y de la vida misma. Con cada paso, el hombre se adentraba más en el laberinto de sus emociones, consciente de que el camino hacia la redención estaba lleno de sorpresas, de revelaciones que aún estaban por venir y de la certeza de que, a pesar de todo, siempre habría tiempo para transformar el dolor en esperanza. La noche había caído con fuerza y la atmósfera se tornaba cada vez más densa, como si la misma oscuridad conspirara para revelar secretos largamente guardados. Gabriel, aún marcado por las palabras de Diego y por la sinceridad de aquella conversación en el parque, se encontró vagando sin rumbo por las calles mojadas. El sonido de la lluvia, que al principio era un suave murmullo, se había intensificado en un estruendo cadencioso, golpeando con insistencia las aceras y despertando ecos en cada esquina. Cada gota parecía cargar una carga simbólica, como si la tormenta quisiera limpiar el alma del hombre, o tal vez anunciar un cambio inminente. Mientras caminaba bajo la tenue luz de los faroles, los pensamientos de Gabriel se arremolinaban sin descanso. La tristeza, la culpa y una extraña chispa de esperanza se entrelazaban en su mente, formando un torbellino que amenazaba con desbordarse en cada paso. El frío del aire se sentía penetrante, como si cada partícula helada quisiera atravesar su piel y exponer cada rincón de su vulnerabilidad. En medio de ese paisaje urbano, la silueta de una vieja librería llamó su atención.
Sus escaparates estaban iluminados con luces cálidas y contrastaban de forma sorprendente con la frialdad de la noche. Impulsado por una fuerza que ni él mismo podía comprender, Gabriel se acercó a la librería. Al cruzar la puerta, el tintinear de una campanilla anunció su llegada, y el ambiente interior se impregnó de un olor a papel envejecido y a tinta fresca, una fragancia reconfortante en medio del caos exterior. Las estanterías repletas de libros parecían custodiar conocimientos olvidados y, en ese instante, Gabriel sintió que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría su visión del mundo. Mientras recorría los pasillos, sus dedos rozaban los lomos de los libros, sintiendo la textura rugosa de sus cubiertas y la historia grabada en cada una de ellas. Fue entonces cuando un pequeño cuaderno, casi imperceptible entre la vasta colección, capturó su atención. Su cubierta de cuero, gastada pero digna, parecía emitir un aura de misterio. Sin saber exactamente por qué, Gabriel lo tomó en sus manos, sintiendo el peso y la suavidad del material, como si aquel objeto fuera la llave de un enigma oculto. Al abrirlo, descubrió que estaba lleno de garabatos y frases dispersas, casi como si alguien hubiera escrito en un trance de desesperación y esperanza. Entre las líneas resaltaba una cita que le heló la sangre. La verdad se revela en el susurro del tiempo, cuando el corazón se atreve a escuchar. Esa frase resonó en su mente con una fuerza casi sobrenatural, encendiendo en él una mezcla de inquietud y curiosidad. En ese preciso instante, la puerta se abrió de golpe y una ráfaga de aire frío hizo volar algunas páginas del cuaderno, esparciéndolas por el suelo. Una figura emergió de la penumbra. Era Diego, el mismo niño de la calle cuya mirada había marcado a Gabriel desde aquella fatídica noche. Pero ahora, el pequeño parecía transformado. Su rostro, antes inocente y sereno, estaba marcado por una determinación inesperada, como si hubiera adquirido el peso de un conocimiento profundo. Con paso firme, Diego se acercó y, sin pronunciar palabra, extendió la mano para recoger las hojas dispersas. Al encontrarse sus ojos, hubo un instante de silencio cargado de significado. En esa mirada se entrelazaban el dolor, la sabiduría y el anhelo de redención. Diego tomó una de las hojas y, con voz apenas audible, dijo: «Hay momentos en los que el destino nos habla de maneras que jamás imaginamos. Estas palabras son un eco del pasado, un recordatorio de lo que se ha perdido y de lo que aún puede ser encontrado». La voz del niño, teñida de una madurez desconcertante, hacía vibrar cada fibra del ser de Gabriel. Sin comprender del todo el alcance de aquellas palabras, el hombre sintió cómo una fuerza interior lo empujaba a seguir adelante, a dejar de lado el miedo y a enfrentar lo inevitable. La tensión en el ambiente se volvió casi palpable. El cuaderno en sus manos parecía brillar con una luz propia, como si cada palabra escrita en él contuviera la esencia de una verdad oculta. Gabriel comenzó a leer las anotaciones con una devoción que rozaba lo religioso, y entre las páginas se revelaba la historia de alguien que había experimentado pérdidas inimaginables y que, a pesar del sufrimiento, había hallado en la resiliencia una forma de renacer. Las palabras se entrelazaban con imágenes de paisajes olvidados, de días lluviosos y de noches estrelladas, y cada línea parecía haber sido escrita para confrontar a aquellos que se habían rendido ante el dolor. La presencia de Diego, sin embargo, no se limitaba a ser un mero observador. Con cada palabra que salía de su boca, el niño parecía encender una chispa de rebeldía contra el destino. No puedes quedarte en la sombra del remordimiento.
insistió con una intensidad que hizo eco en el corazón de Gabriel. La vida es un libro abierto y tú tienes la oportunidad de reescribir tu historia. No permitas que el miedo te encierre en una jaula sin salida. La voz de Diego, serena pero decidida, se mezclaba con el sonido de la lluvia y creaba una sinfonía que hablaba de libertad y de la promesa de un nuevo comienzo. A medida que la conversación se volvía más profunda, el entorno de la librería se transformaba en un escenario casi mágico. Los rayos de luz se filtraban a través de las vitrinas, proyectando sombras danzantes sobre las paredes y creando un ambiente de ensueño. El olor a papel antiguo y a madera envejecida se mezclaba con el aroma de la lluvia, generando una sensación de nostalgia que parecía invitar a Gabriel a dejar atrás el pasado y abrazar lo que estaba por venir. Cada palabra de Diego se impregnaba en el aire, y el cuaderno, ahora abierto sobre una mesa de roble, se convertía en el testigo silencioso de una revelación que amenazaba con cambiar el curso de su existencia. En ese instante, algo en la mente de Gabriel se quebró. La carga de la culpa y el dolor acumulado durante tantos años comenzó a disiparse, reemplazada por una claridad que emergía entre las sombras. Las palabras del cuaderno y la determinación en los ojos de Diego encendieron en él la convicción de que aún había tiempo para enmendar sus errores, para reconstruir lo que se había perdido. Sin embargo, la revelación no llegaba sin un precio. La intensidad del momento traía consigo una incertidumbre abrumadora. ¿Qué fuerzas estaban en juego detrás de aquellas palabras? ¿Quién había escrito aquellas anotaciones con tanto fervor? ¿Y cuál era el significado real de ese mensaje enigmático? La respuesta parecía flotar en el aire, suspendida entre la luz y la oscuridad, entre la esperanza y la desesperación. Gabriel, con el cuaderno apretado contra su pecho, sintió que estaba a punto de adentrarse en un territorio desconocido, en un laberinto de emociones y secretos que amenazaría con arrastrarlo a un abismo de revelaciones. Diego, observando la transformación en el rostro del hombre, asintió con la cabeza, como si comprendiera que el verdadero viaje apenas comenzaba. Hay verdades que duelen, pero que son necesarias para liberarte de las cadenas del pasado, murmuró el niño, mientras sus ojos destilaban una sabiduría que trascendía su corta edad. El sonido de la lluvia se intensificó, golpeando con fuerza el tejado de la librería y marcando el compás de un destino ineludible. La tensión se volvió casi insoportable, y en medio de ese crescendo emocional, un relámpago iluminó brevemente la habitación, revelando sombras danzantes que parecían cobrar vida propia. La luz momentánea transformó la escena en un mosaico de emociones. La incertidumbre de un futuro incierto, el eco del dolor y la promesa de un renacer. En ese instante, Gabriel comprendió que cada elemento de esa noche, el cuaderno, las palabras, la figura decidida de Diego, el estruendo de la tormenta, era parte de un diseño mayor, una coreografía de destino que lo obligaba a enfrentar sus miedos y a descubrir una verdad largamente oculta. Con la determinación renovada, Gabriel cerró el cuaderno y miró a Diego, cuyos ojos parecían brillar con una intensidad que desafiaba la lógica. «Es hora de dejar atrás lo que me ha encadenado», dijo con voz firme, aunque cargada de emoción. Las palabras resonaron en la librería como un presagio de cambio, y en ese preciso instante el ambiente se transformó en un escenario de posibilidad. La tensión se disolvía lentamente en un aire de resolución, y la decisión de Gabriel se materializaba con la fuerza de una revelación que prometía reescribir su historia. Mientras la tormenta afuera comenzaba a ceder, la librería se impregnó de una calma casi mística, como si el universo hubiese detenido su curso para presenciar aquel momento decisivo.
La sinergia entre la voz del niño y el eco del destino se fusionaba en una promesa de transformación. El dolor, la culpa y el remordimiento debían dar paso a la redención y al descubrimiento de un nuevo camino. Sin saberlo, Gabriel estaba a punto de cruzar un umbral del que no habría vuelta atrás, un paso audaz que lo llevaría a desentrañar las sombras de su pasado y a abrazar la luz de un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. En ese instante de transición, el cuaderno, las palabras y la mirada de Diego se convirtieron en la clave para desbloquear una verdad que había permanecido oculta durante demasiado tiempo. Gabriel comprendió que el verdadero cambio no vendría solo de enfrentar la adversidad, sino de aceptar la fragilidad y la belleza intrínseca de la vida. Con cada latido del corazón, cada gota de lluvia que caía con determinación, el destino se desplegaba ante él, ofreciéndole la oportunidad de reescribir su propia narrativa sin temores ni ataduras. Con una última mirada de complicidad hacia Diego, Gabriel salió de la librería dejando atrás el refugio de las palabras impresas para enfrentarse a la realidad que lo aguardaba en la noche. La lluvia había amainado y el cielo comenzaba a abrirse, revelando destellos de luz que anunciaban el amanecer. En ese cruce de sombras y luces, el hombre dio el primer paso hacia un futuro incierto, consciente de que, a pesar de los desafíos y de los secretos aún por descubrir, había en su interior la fuerza necesaria para transformar el dolor en esperanza y la oscuridad en un nuevo comienzo. La atmósfera se había cargado de una electricidad casi tangible y cada segundo parecía alargarse hasta convertirse en una eternidad de emociones en tensión. Gabriel se encontraba en el umbral del hospital, donde la penumbra se mezclaba con la luz mortecina de las lámparas, creando sombras que danzaban sobre las paredes y parecían presagiar un destino inminente. El sonido de los monitores y el retumbar distante de la lluvia componían una sinfonía frenética que aceleraba su pulso, mientras en su interior se gestaba la tormenta de sentimientos que amenazaba con romperlo en 1000 pedazos. Con paso vacilante, pero decidido, Gabriel empujó la puerta del ala donde se encontraba Elena. Al entrar, el aire frío y cargado de antiséptico le golpeó el rostro, mezclándose con un aroma sutil a flores marchitas que la enfermera había dejado en el alféizar. La habitación estaba envuelta en una penumbra intermitente, interrumpida únicamente por el parpadeo de las luces y el constante pitido de los aparatos que marcaban el ritmo de una vida en peligro. Cada sonido, cada vibración resonaba en su mente como un recordatorio incesante de lo frágil que era el destino. Elena, tendida en la cama, mostraba signos de lucha en cada respiración. Su rostro, iluminado a destellos por la luz parpadeante del monitor, parecía contar la historia de una guerra interna, una batalla entre la vida y la inminente despedida. Gabriel se acercó lentamente, cada paso impregnado de una incertidumbre abrumadora y una esperanza desesperada. Con manos temblorosas, tomó la suya, sintiendo el frío metálico de la pulsera que marcaba su frecuencia cardíaca, y en ese instante se produjo una comunión silenciosa. El dolor, el amor y el miedo se fusionaban en un único latido compartido. El ambiente se volvió casi irreal, y en medio de aquella sala impregnada de tecnología y fragilidad, las emociones alcanzaron un clímax inesperado. El murmullo de la ventilación, el zumbido de las máquinas y el suave roce de la ropa de cama sobre la piel creaban una atmósfera tan densa que parecía aplastar el tiempo. Gabriel, con la voz rota por el esfuerzo de contener sus sentimientos, comenzó a hablar. No eran palabras bien estructuradas, sino un torrente incontrolable de confesiones, de remordimientos y de un amor que había permanecido en silencio durante demasiado tiempo. Cada palabra parecía liberar un peso acumulado durante años,
un eco de promesas no cumplidas y de un futuro que se desvanecía. En ese preciso instante, como si la vida misma hubiera decidido intervenir, el monitor emitió un pitido más agudo, marcando un cambio brusco en la cadencia del tiempo. La tensión alcanzó su punto álgido cuando Elena abrió los ojos, y en ellos se reflejaba una chispa de reconocimiento y un deseo de comunicarse más allá de las barreras de la debilidad física. Su mirada, cargada de una mezcla de gratitud y tristeza, encontró la de Gabriel, y en ese breve intercambio se entendieron sin necesidad de palabras. Era el momento de enfrentar la realidad, de abrazar la incertidumbre y de luchar por cada segundo que la vida aún ofrecía. El clímax de aquella confrontación interna se manifestó en el silencio que siguió, un silencio tan profundo que se podía cortar con un cuchillo, donde el tiempo parecía detenerse mientras el destino se balanceaba en una cuerda floja. Cada segundo se alargaba, cada latido se hacía eco en el alma de Gabriel, y la sala se transformó en un escenario de revelaciones y de la pura fuerza del amor que desafía incluso a la muerte. En esa amalgama de sonidos, sensaciones y emociones intensas, Gabriel comprendió que, a pesar del inminente riesgo, cada instante era un regalo invaluable. Una oportunidad para reescribir su historia y honrar la promesa de un amor que trascendía el tiempo. Con el corazón desbocado y la determinación esbozada en su rostro, Gabriel se aferró a Elena, dispuesto a luchar contra lo inevitable, sabiendo que en ese clímax de tensión y revelación se encontraba la semilla de una nueva oportunidad para ambos. Una oportunidad que solo se manifiesta cuando el alma se rinde a la verdad más profunda de la existencia. La tensión que había colmado cada instante previo comenzó a disiparse lentamente, como si el destino, tras su arrollador embate, decidiera finalmente conceder un respiro. La luz del amanecer se filtraba por las ventanas del hospital, tiñendo la habitación de tonalidades doradas y suaves, y ofreciendo a Gabriel una perspectiva renovada, una ventana hacia la esperanza que emergía tras la oscuridad. La presencia de Elena, aún frágil pero perceptible en cada respiración, se convirtió en el faro que lo impulsaba a abrazar la realidad de su nueva oportunidad. El pitido constante de los monitores se suavizaba en una cadencia casi melódica, marcando el compás de un renacer que se gestaba en cada latido compartido. En la quietud de ese amanecer, cada detalle sensorial se volvía vital. Gabriel se aferró a la mano de Elena con una fuerza que trascendía el mero instinto de supervivencia, sintiendo el calor sutil de su piel mezclado con la tibieza que aún emanaba de su corazón. El aroma a desinfectante se había transformado, al mezclarse con el perfume tenue de las flores frescas que alguien había dispuesto en un jarrón, en una fragancia que hablaba de cuidado y de una ternura inesperada. La habitación, antes un escenario de angustia, se transformaba ahora en un santuario de redención, donde el tiempo parecía detenerse para permitir una introspección profunda y sincera. Gabriel, con la mirada fija en el rostro sereno de Elena, comenzó a recobrar lentamente la compostura. Cada palabra que emergía de su boca estaba impregnada de una emoción genuina y de una determinación renovada. He aprendido que cada segundo cuenta, que el amor se construye en el presente y se fortalece en la adversidad, murmuró, y en sus ojos se reflejaba una mezcla de gratitud y un dolor que, aunque persistente, le ofrecía la posibilidad de crecer. Los monitores continuaban su incesante zumbido, pero ahora eran parte de una sinfonía de vida, una partitura que acompañaba el latido de un corazón dispuesto a enfrentar su destino sin miedo. Afuera, la ciudad despertaba despacio, con el murmullo, distante del tráfico y el canto tímido de los pájaros, anunciando un nuevo día.
Cada rayo de sol que atravesaba las cortinas del cuarto hospitalario parecía llevar consigo la promesa de un futuro en el que la esperanza y el amor pudieran florecer de nuevo. Gabriel, reconociendo en cada instante la fragilidad y la belleza de la existencia, se comprometió a no volver a permitir que la rutina y el orgullo lo separaran de lo que realmente importaba. La lección se había forjado en el crisol del dolor y la incertidumbre, y ahora se alzaba como un pilar sobre el cual reconstruir su vida. Mientras Elena descansaba y sus respiraciones marcaban un ritmo sereno, Gabriel salió brevemente a los pasillos del hospital. El eco de sus pasos se mezclaba con el suave murmullo de las conversaciones a lo lejos, y cada paso lo acercaba más a la comprensión de que, a pesar de las pérdidas y las heridas, siempre existía la posibilidad de encontrar redención. En su mente resonaban las palabras del enigmático Diego y los fragmentos de aquel cuaderno olvidado, símbolos de un pasado que, aunque doloroso, le enseñaba la importancia de valorar cada instante. Al volver a la habitación, Gabriel sintió que el peso del pasado se aligeraba, transformándose en la fuerza que lo impulsaba a abrazar el futuro. La resolución se materializaba en cada gesto, en cada mirada, y el desvanecerse de la desesperanza se convertía en el preludio de una nueva era de amor y reconciliación. En ese instante, comprendió que la verdadera victoria no residía en vencer la adversidad, sino en aprender a vivir con ella, encontrando en cada experiencia la semilla de un renacimiento perpetuo. El sol se elevaba tímidamente en el horizonte, disipando las sombras de una noche que parecía eterna y dejando al descubierto un mundo renovado, cargado de recuerdos y de una sensación agridulce. Gabriel caminaba despacio por la orilla del río, sintiendo en cada paso la mezcla de la brisa fresca y el eco lejano de los días que habían marcado su destino. La ausencia de Elena se hacía presente en cada silencio, en cada rincón donde antes resonaba su risa, pero en esa soledad también se percibía la huella imborrable de un amor que trascendía el tiempo y la muerte, mientras el murmullo del agua se mezclaba con el canto matutino de los pájaros. Gabriel recordó las palabras que alguna vez le susurró Diego, aquel niño enigmático que había llegado en el momento preciso para cambiar su vida. La inocencia y la sabiduría que emanaban de aquella figura se habían convertido en un faro en medio de la oscuridad, una luz que le enseñó que el dolor y la pérdida podían transformarse en una fuerza redentora. Ahora, con la mente despejada, por la claridad del nuevo día, el hombre se entregaba a una profunda reflexión sobre la fragilidad de la existencia y la importancia de atesorar cada instante. Cada paso sobre el empedrado del camino lo llevaba a revivir momentos intensos. La última mirada de Elena, la tensión del hospital, el crisol de emociones desatadas en aquella conversación sincera y desgarradora. Sin embargo, también recordaba la fuerza que emergió de lo más profundo de su ser, la determinación de no dejarse encadenar por el remordimiento y la desesperanza. En el suave roce del viento contra su piel, sentía como si el universo le susurrara que todo cambio, por doloroso que fuera, contenía en sí mismo la semilla de un renacimiento. El paisaje a su alrededor se transformaba en un reflejo de sus emociones. Las hojas caídas, de tonos anaranjados y rojizos, se esparcían sobre el suelo, recordándole la belleza efímera de cada ciclo. Las ramas desnudas parecían contar historias de despedidas y de nuevos comienzos, mientras el sol, con sus primeros destellos, pintaba de oro los contornos de los árboles. Gabriel comprendió que, aunque el pasado siempre viviría en su memoria, había llegado el momento de dejar atrás la carga que lo ataba y abrirse a la posibilidad de un futuro en el que el amor y la gratitud pudieran florecer nuevamente.
En la orilla del río se detuvo junto a un viejo puente de piedra, donde el agua corría con la fuerza de la vida misma. Allí, en el murmullo constante del fluir, encontró una metáfora perfecta de su situación. La corriente, imparable y serena, llevaba consigo las penas del ayer mientras labraba el camino hacia lo desconocido. Con la mirada fija en el horizonte, Gabriel recordó las lecciones aprendidas en aquellos encuentros que le mostraron que cada final es, en realidad, el inicio de algo nuevo. El dolor que una vez lo había encadenado se transformaba ahora en un recordatorio de la belleza de haber amado, de haber vivido intensamente sin reservas ni temores. El recuerdo de Elena lo acompañaba, no como una sombra que lo perseguía, sino como un faro de luz que lo guiaba hacia la aceptación y la paz. En ese instante de introspección, Gabriel se sintió en comunión con el universo, consciente de que la vida, con sus giros inesperados y sus secretos inexplorados, ofrecía infinitas oportunidades para redescubrir la esencia del amor y la esperanza. La voz de Diego resonaba en su interior, instándole a no temer a la incertidumbre, a abrazar la dualidad de la existencia y a entender que cada paso, cada lágrima, formaba parte de un viaje destinado a revelar la verdad más profunda de su ser. Con el corazón ligero y la mirada llena de determinación, Gabriel tomó una decisión: honrar la memoria de Elena viviendo plenamente, compartiendo su experiencia y ayudando a aquellos que, como él, habían perdido la fe en la posibilidad de un nuevo comienzo. Mientras el sol ascendía con majestuosidad y las aguas del río continuaban su incesante fluir, el hombre comprendió que, a través de la reflexión y la aceptación, había encontrado la llave para transformar el dolor en un legado de amor y resiliencia. Así, en esa mañana que parecía prometer renacimiento, Gabriel dio el primer paso hacia una vida en la que la pérdida se convertiría en una fuente inagotable de inspiración y fortaleza. La brisa suave del atardecer se colaba por las ventanas del pequeño estudio, donde Gabriel se encontraba sentado frente a un escritorio gastado, pero lleno de vida, dispuesto a plasmar en papel el legado que Elena había dejado en su alma. La luz dorada del ocaso se reflejaba en cada objeto del cuarto, en las fotografías descoloridas de momentos felices, en las cartas cuidadosamente guardadas y en el cuaderno que Diego le había entregado años atrás, un símbolo indeleble de transformación. Aquella habitación, impregnada de aromas a café recién hecho y a libros antiguos, era ahora el santuario de un hombre que había aprendido a transformar el dolor en esperanza. Gabriel recordaba con asombro cómo el encuentro con Diego había abierto ante él puertas que jamás había imaginado. Cada palabra del enigmático niño había sido un destello en medio de la oscuridad, un recordatorio de que la vida, por más trágica que pareciera, estaba repleta de segundas oportunidades. Inspirado por esa revelación, Gabriel había fundado un centro de acogida para jóvenes en situación de vulnerabilidad, un lugar que bautizó Casa Diego, en honor a la figura que, a pesar de su corta edad, le enseñó el valor de cada instante y la fuerza que se esconde en la simplicidad. En los pasillos luminosos del centro se respiraba una atmósfera de esperanza y resiliencia. Las paredes, decoradas con murales coloridos y frases motivadoras, contaban historias de superación y de sueños recuperados. Los jóvenes que allí se encontraban compartían sus historias con una franqueza que tocaba la fibra sensible de quienes los escuchaban. Y cada relato era un eslabón en la cadena que conectaba el pasado doloroso con un futuro lleno de posibilidades. Gabriel, con su mirada serena y cargada de sabiduría, recorría cada rincón del centro, sintiendo en cada paso la vibración de vidas renacidas. La noche se extendía en un susurro mientras Gabriel organizaba una pequeña ceremonia en honor a Elena.
Bajo la tenue luz de faroles colgados en un patio ajardinado, se reunieron familiares, amigos y jóvenes del centro, todos unidos por el deseo de celebrar la memoria de un amor que trascendió la muerte. En el ambiente se mezclaban el aroma de las flores frescas, el murmullo de conversaciones emocionadas y la música suave que parecía acariciar el alma de cada presente. Gabriel tomó la palabra y, con voz temblorosa pero firme, relató la historia de su transformación, desde los oscuros pasillos del hospital hasta el resurgir de un hombre que había aprendido a amar sin reservas. Cada palabra que pronunciaba era un homenaje a Elena y una declaración de fe en la capacidad del ser humano para reinventarse. Los rostros se iluminaban con lágrimas de gratitud y sonrisas tímidas, mientras las estrellas comenzaban a asomarse en el cielo como centinelas silenciosos de la noche. En ese instante, el pasado y el presente se fusionaron en una comunión perfecta, recordándole a todos los presentes que el dolor, cuando es transformado por el amor, se convierte en la semilla de un futuro mejor. El eco de aquella velada resonó más allá de los muros del centro. Gabriel se dio cuenta de que el verdadero legado de Elena no residía únicamente en los recuerdos, sino en la capacidad de cada ser humano para hallar belleza en la adversidad. Con cada historia contada, con cada lágrima derramada en silencio, se tejía un manto de esperanza que envolvía a toda la comunidad. La noche cerró su telón con una promesa: que el amor, alimentado por la memoria y la resiliencia, seguiría guiando a quienes se atrevieran a soñar en medio de la oscuridad. Con el corazón henchido de una paz inesperada, Gabriel comprendió que había cumplido su destino: transformar el dolor en un faro que iluminaría el camino de muchos. En ese instante final, mientras la brisa nocturna acariciaba suavemente su rostro y las luces parpadeantes del centro se fundían en un abrazo cálido, supo que la vida, en su complejidad y belleza, siempre reservaba un nuevo comienzo para quienes se atrevieran a creer en la magia de las segundas oportunidades.